Tengo 84 años. Durante mucho tiempo, caminar era una tortura silenciosa. Cada paso era un recordatorio de que algo en mi cuerpo ya no funcionaba como antes. Las rodillas me ardían, los tobillos crujían como madera vieja, y hasta los paseos más cortos se convertían en pruebas de resistencia. Intenté sonreír, intenté hacer como si no doliera, pero cuando te duele incluso estar de pie, es difícil pensar en otra cosa. Fui al médico, claro. Me dieron pastillas, cremas, palabras técnicas y más pastillas. Pero nada me devolvía esa ligereza que uno da por sentada cuando es joven. Algunas cosas aliviaban por momentos, pero siempre volvían el ardor, la rigidez, la incomodidad que me hacía querer evitar el movimiento. Y cuando empiezas a dejar de moverte, también dejas de vivir un poco. Un día, sin querer, descubrí un aceite que cambió mi vida. No fue un doctor quien me lo recomendó, ni una farmacia. Lo encontré casi por accidente, en una conversación de pasillo, en una receta que una mujer mayor compartió como quien revela un secreto familiar. Al principio no le di mucha importancia, pero lo probé, más por curiosidad que por esperanza. Y fue entonces cuando todo cambió. No te hablo de un milagro, ni de una cura mágica. Te hablo de algo que empezó a devolverme lo que creía perdido. La capacidad de moverme sin miedo, sin dolor constante, sin depender de medicamentos agresivos que solo tapan el síntoma. Te hablo de una solución tan simple, que me sorprende que no sea más conocida. En los próximos minutos quiero contarte todo. ¿Qué es ese aceite? ¿Cómo lo uso? ¿Qué sentí en mi cuerpo desde la primera semana? ¿Y por qué creo que puede ayudarte, como me ayudó a mí? Antes de seguir, quiero saber algo de ti. ¿Cuántos años tienes? ¿Y desde dónde me estás escuchando? Antes de descubrir ese aceite, vivía atrapado en un cuerpo que ya no me obedecía. No era un dolor insoportable, de esos que te hacen gritar. Era peor. Era un dolor silencioso, constante, que se instalaba en mi día como una sombra. Todo comenzaba por las mañanas. Me despertaba con las piernas rígidas, como si hubieran dormido más profundamente que yo. Sentía que mis rodillas estaban hechas de piedra, que cada articulación tenía arena dentro. Levantarme de la cama era una tarea que requería concentración. Poner los pies en el suelo no era el inicio del día, era el inicio del combate. Al caminar, el dolor aparecía con pasos lentos pero seguros. A veces era una punzada en la parte baja de la espalda. Otras veces, un ardor sordo en los tobillos. Pero lo peor era cuando todo dolía al mismo tiempo, sin un lugar claro, como si mi cuerpo entero protestara en silencio. Durante un tiempo intenté ignorarlo. Pensé que tal vez era algo temporal, un mal colchón, un resfriado mal curado, la humedad. Pero con los meses, la rigidez aumentaba. Y llegó un momento en el que simplemente dejé de hacer ciertas cosas. Dejé de salir a caminar al parque, dejé de ir al mercado, dejé de aceptar invitaciones de mis hijos para pasear con los nietos. No quería que me vieran caminar lento, con dificultad. No quería ser una carga. Eso fue lo más duro, la sensación de perder mi independencia, de pasar de ser quien ayuda a ser quien necesita ayuda. Y lo peor es que nadie lo veía. Desde fuera, parecía que todo estaba bien. Me decían que me veían fuerte para mi edad, que no exagerara, que el dolor es normal. Pero nadie sentía lo que yo sentía al subir un escalón, al ponerme los calcetines, al levantarme de una silla sin apoyo. Fui al médico, por supuesto. Me revisaron las articulaciones, me hicieron radiografías, análisis de sangre. El diagnóstico fue tan vago como frustrante. Desgaste por la edad, artrosis leve, dolor mecánico. Me recetaron antiinflamatorios, analgésicos, algún suplemento. Pero nada de eso cambió realmente mi vida. Alivio pasajero, efectos secundarios y siempre la misma frase final: esto es normal en alguien de su edad. Pero no se siente normal. Se siente como si te estuvieras apagando lentamente, como si cada paso fuera un recordatorio de que te estás volviendo menos tú. Y entonces llegó un punto donde simplemente me rendí. Me dije, esto es lo que hay.
Este es mi cuerpo ahora. Sentía que el dolor se iba a quedar conmigo para siempre. Pero no fue así. Después del diagnóstico, hice lo que se suponía que debía hacer. Seguí todas las indicaciones, confiando en que algo de eso me devolvería al menos una parte de la movilidad que había perdido. Probé medicamentos que prometían aliviar la inflamación. Algunos me la quitaban por unas horas, pero al caer la tarde, el dolor regresaba como si nunca se hubiera ido. Otros me causaban molestias en el estómago, me mareaban o me daban sueño. Recuerdo que una vez me recetaron algo que me quitó el dolor de rodilla, pero me tuvo en el baño toda la noche. A la mañana siguiente, tenía menos dolor, sí, pero también tenía menos energía, menos ánimo, menos dignidad. También usé cremas. Un cajón del baño estaba lleno de tubos y frascos con nombres largos. Algunas olían fuerte, otras no olían a nada. Me las aplicaba con fe. Masajeaba la zona, me quedaba quieto esperando el efecto. A veces sentía un leve alivio, una sensación de calor, pero nunca algo que cambiara realmente mi día. Era como ponerle una curita a una herida que no se ve. Intenté ejercicios también. Me recomendaron estiramientos suaves, caminatas, algunos movimientos de rehabilitación. Lo hice durante semanas, pero era difícil mantener la constancia cuando el dolor no daba tregua. Había días en que forzar el cuerpo lo empeoraba todo, otros en que simplemente no tenía fuerzas ni para intentarlo. Me miraba al espejo y no veía al hombre que solía ser. Y entonces empecé a gastar. Compré suplementos, vitaminas, rodilleras, almohadas ergonómicas, sillas especiales. Cada cosa venía con una promesa. Esto te ayudará. Esto te dará calidad de vida. Pero al final, solo acumulaba cosas que no usaba y facturas que no podía justificar. Una mañana, mientras intentaba ponerme los calcetines, me di cuenta de lo bajo que había caído. Me senté en el borde de la cama, respiré hondo y me incliné. Pero el cuerpo no me acompañó. La pierna no se levantaba, la espalda no cedía. Lo intenté 3 veces. En la cuarta, simplemente dejé caer el calcetín al suelo y lloré. No fue un llanto ruidoso ni largo. Fue silencioso, como todo lo demás. Lloré por la frustración, por la impotencia, por sentirme prisionero en mi propio cuerpo. Lloré porque ponerme los calcetines era algo que nunca había pensado que podría perder. Ahí entendí que lo que necesitaba no era solo algo que calmara el dolor. Necesitaba recuperar la esperanza. El día que escuché por primera vez sobre este aceite, no esperaba aprender nada nuevo. Había salido a visitar a una vieja amiga, Clara, a quien no veía desde hacía años. Ella tiene 87, pero camina como si tuviera 20 menos. Cuando abrió la puerta, se la notaba ágil, sonriente, con los ojos brillantes. Me abrazó con fuerza y me dijo: «Qué bueno verte, Antonio, pero qué mal te veo caminando». Nos sentamos a tomar una infusión, como solíamos hacer antes. Le conté un poco de mis achaques, de los dolores, de lo cansado que me tenía todo. Clara me escuchaba con esa paciencia que solo tienen los que han pasado por lo mismo. Y cuando terminé, no dijo gran cosa. Se levantó, fue a la cocina y volvió con una botellita pequeña entre las manos. El frasco era de vidrio oscuro y no tenía etiqueta. Me lo puso sobre la mesa y me dijo, con la tranquilidad de quien no pretende convencer: «Prueba esto por una semana y me cuentas». Le pregunté qué era. Me sonrió, como hacen los que saben un secreto. «No te voy a decir todavía. Si te lo digo ahora, no lo vas a tomar en serio. Solo te digo que yo estaba peor que tú, y ahora mira cómo estoy». Yo no sabía si tomarlo como una broma o como un consejo de esos que uno no debe dejar pasar. Lo olí. Tenía un aroma suave, terroso, un poco dulce. No era desagradable, pero tampoco se parecía a nada que yo hubiera usado antes. Le pregunté cómo se usaba. «Una cucharadita por la mañana, apenas te levantes. Solo eso. No esperes milagros en un día, pero si en 7 días no sientes algo diferente, lo dejas». Esa fue su única condición. Probar una semana, después decidir.
nada más. A esa altura, y con todo lo que había intentado sin resultado, no tenía nada que perder. Así que me llevé la botellita envuelta en papel, como si fuera un pequeño tesoro, o tal vez un amuleto. No tenía fe, pero sí tenía una curiosidad nueva. Algo en la forma en que Clara caminaba, hablaba y sonreía, me decía que tal vez había algo allí que valía la pena intentar. No sabía qué contenía ese aceite, pero sí sabía una cosa. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un poco de esperanza en el bolsillo. Al día siguiente, apenas abrí los ojos, recordé la botellita. La había dejado sobre la mesa de noche, como quien no quiere olvidar algo importante. Me quedé mirándola unos segundos, todavía con esa mezcla de duda y resignación que uno siente cuando ha probado de todo y nada ha funcionado. Pero recordé las palabras de Clara. Una cucharadita, apenas te levantes. Así que eso hice. Serví una pequeña cantidad en una cuchara de té, la llevé a la boca y la pasé despacio. El sabor era curioso, un poco amargo al principio, luego más suave, casi como una nuez. No era desagradable, solo distinto. No lo mezclé con nada. No quise distraer su efecto. Si iba a funcionar, quería sentirlo por completo. Ese primer día no pasó nada. No lo esperaba tampoco. Seguí mi rutina habitual. Caminé con dificultad, me senté en mi silla de siempre, evité las escaleras. Pero al caer la tarde, algo me llamó la atención. Mis pies no estaban tan hinchados como de costumbre. Lo noté al sacarme las pantuflas. No dolían tanto, no estaban tan tensos. Pensé que quizás era casualidad. Un buen día, un golpe de suerte. Al segundo día repetí la dosis. En ayunas, como me indicó Clara. No cambié nada más. Comí lo mismo, descansé igual. Pero esa noche, dormí de corrido. Hacía semanas que no lograba dormir sin despertarme varias veces por la incomodidad en las piernas. Me levanté solo una vez al baño y volví a la cama sin dolor. El tercer día ocurrió algo que me hizo frenar y mirar el suelo, literalmente. Me levanté de la cama y sentí que mis pies tocaban el piso con menos peso, como si la presión hubiese disminuido. Caminé hasta la cocina con cierta facilidad, sin pensar en cada paso. Era una mejora pequeña, sí, pero para mí fue enorme. Sin embargo, el escepticismo no se fue del todo. Me preguntaba si no era mi imaginación. Si tal vez, por desearlo tanto, estaba interpretando señales que no eran reales. Me dije que tal vez era efecto placebo, o tal vez Clara tenía razón. Lo seguí tomando, día tras día. Cada mañana, una cucharadita. Empecé a anotar en una libreta cómo me sentía. No era una cura milagrosa. No me desperté saltando de alegría. Pero algo se estaba moviendo dentro de mí. Algo que hacía mucho no sentía. Un cambio real, aunque sutil. Y con cada pequeña mejora, crecía una pregunta en mi mente. ¿Qué es realmente este aceite? ¿Y cómo puede estar haciendo tanto? La primera semana pasó como una especie de despertar lento. Cada día traía una señal pequeña, una pisada menos dolorosa, una noche más tranquila, una tarde sin inflamación. A la segunda semana, esas señales ya no eran pequeñas, eran evidentes. Una mañana, sin darme cuenta, subí los 2 escalones del patio sin agarrarme de la pared. Me detuve arriba, sorprendido. Me giré a mirar los escalones como si fueran montañas que acababa de escalar. Hacía meses que los subía con miedo, o los evitaba por completo. Ese día no hubo miedo, solo pasos. La tercera semana salí a caminar, no muy lejos, apenas unas cuadras, pero no llevé el bastón. Lo dejé apoyado junto a la puerta. Me sentí vulnerable al principio, como si fuera a caer en cualquier momento. Pero no caí. Caminé. Pasé frente al kiosco, saludé al panadero, escuché el canto de unos pájaros en una plaza que había dejado de visitar por vergüenza. Y esa tarde, al volver a casa, me miré al espejo y vi algo que hacía tiempo no reconocía. Mi rostro estaba distinto. No por fuera, por dentro. Había algo en la expresión, una liviandad que el dolor me había borrado durante tanto tiempo.
Mi hija me lo notó enseguida. Me visitó un domingo y al abrir la puerta, en lugar de decirme, ¿cómo estás?, me preguntó, ¿qué estás haciendo? Se te nota en la cara. No supe qué responder. Me reí y entonces le conté. Le mostré la botellita que todavía conservaba en su envoltorio original. Me escuchó con atención, con esa mezcla de sorpresa y ternura que tienen los hijos cuando ven que sus padres todavía guardan secretos. A la cuarta semana, volví a caminar por el parque. Ese parque donde solía pasear con mi esposa antes de que ella partiera. Había evitado ese lugar por muchos motivos, por la tristeza, por la nostalgia y por el dolor. Ese día, caminé por el sendero de tierra sin detenerme cada 5 metros. Me senté en el banco de siempre, bajo el árbol de hojas anchas. Cerré los ojos y respiré profundo. No lloré. No hacía falta. A veces el alivio no se llora, se respira. Y en ese momento, supe que algo en mí había vuelto. Volvió la confianza en mis piernas. Volvió el deseo de salir. Volvió la idea de que aún me queda mucho por vivir y que puedo hacerlo sin arrastrar los pies. Llegó un punto en que la curiosidad ya no me dejaba en paz. No podía seguir usando algo que estaba transformando mi vida sin saber realmente qué era. Así que llamé a Clara. Le pedí que, esta vez sí, me dijera el nombre del aceite. Se rió y sin rodeos me dijo, es aceite de sésamo negro, prensado en frío, nada más. Me quedé en silencio. Esperaba algo más exótico, algo con un nombre raro, algo difícil de conseguir. Pero no, era eso, sencillo, antiguo, casi olvidado. Aceite de sésamo negro. Me explicó que, en muchas partes del mundo, especialmente en la India y otras regiones de Asia, este aceite se ha usado durante siglos no solo para cocinar, sino como medicina. Me habló de masajes con este aceite, de cómo se ha utilizado para aliviar el dolor, mejorar la circulación, calmar la mente y fortalecer el cuerpo desde adentro. Cuando colgué, me senté a investigar, y lo que encontré me dejó sin palabras. El aceite de sésamo negro es naturalmente antiinflamatorio, gracias a sus altos niveles de sesamina y sesamolina, dos compuestos que ayudan a reducir la inflamación de las articulaciones y los tejidos. También es rico en antioxidantes naturales que protegen las células del daño y el envejecimiento. Y por si fuera poco, contiene minerales esenciales como calcio, zinc y magnesio, fundamentales para los huesos, los músculos y el sistema nervioso. Además, ayuda a mejorar la circulación sanguínea, lo cual es clave para quienes sufrimos de pies fríos, hinchazón o rigidez en las extremidades. Y tiene algo más que no se mide en estudios clínicos, su efecto en el estado de ánimo. Al nutrir y calmar desde dentro, uno empieza a sentirse más ligero, más despejado, más conectado con su cuerpo. Pero entonces me pregunté, ¿por qué nadie habla de este aceite? ¿Por qué nunca lo vi recomendado por un médico? Y ahí me golpeó una verdad incómoda. Este aceite no tiene publicidad. No es un producto de moda. No hay una gran empresa detrás vendiéndolo en farmacias con etiquetas brillantes. Es parte de una sabiduría antigua que en Occidente se fue perdiendo con el tiempo. Aquí, cuando algo no viene en una pastilla o en un frasco caro, no se toma en serio. La medicina moderna no lo estudia porque no es rentable, y lo que no se estudia, simplemente no se menciona. Tal vez por eso Clara me lo dio como un secreto, porque sabía que, si me lo decía desde el principio, no le iba a prestar atención. Tenía razón. A veces, lo que más necesitamos está al alcance de la mano, solo que hemos dejado de mirar en la dirección correcta. Después de saber qué estaba tomando y ver en mí los cambios, quise ir un paso más allá. No me bastaba con sentirme mejor. Quería entender por qué ese aceite estaba teniendo tal efecto en mi cuerpo. Así que empecé a leer, a preguntar, a escuchar. Lo primero que encontré fueron estudios realizados en universidades de Japón, la India y Europa del Este, donde todavía se investigan remedios naturales con raíces milenarias. En varios de ellos, el aceite de sésamo negro prensado en frío
demostró tener propiedades antiinflamatorias comparables a las de ciertos fármacos comunes, pero sin los efectos secundarios. En particular, la sesamina, uno de sus compuestos principales, ha sido estudiada por su capacidad de inhibir enzimas relacionadas con la inflamación crónica. También encontré investigaciones que mostraban cómo este aceite mejora la flexibilidad de las arterias y estimula la circulación, factores clave en el dolor articular de personas mayores. Y más interesante aún, se observó una mejora en la calidad del sueño y la recuperación muscular, incluso en adultos mayores que no hacían ejercicio intenso. Eso me hizo recordar esas noches donde volví a dormir sin sobresaltos, sin cambios de posición cada 20 minutos buscando alivio. Pero no fue solo la ciencia la que me convenció, fueron las personas. Después de hablar con Clara, descubrí que no era la única. Otras 3 personas mayores de su barrio también lo usaban. Un señor con dolores crónicos en la cadera, una mujer que sufría de artrosis en las manos y una viuda que no podía subir escaleras sin ayuda. Todos coincidían en algo. No fue algo inmediato ni espectacular, pero semana a semana el cuerpo respondía. Se sentían más sueltos, más firmes, más vivos. Uno de ellos me lo dijo claro. Esto no es milagroso, es coherente con el cuerpo, le da al cuerpo lo que ya no produce con tanta fuerza. Y ahí entendí algo muy profundo. La diferencia entre los medicamentos tradicionales y algo como este aceite no es solo química, es filosófica. Los medicamentos modernos muchas veces actúan como si el cuerpo fuera un enemigo. Bloquean, fuerzan, silencian. Este aceite, en cambio, no pelea contra el cuerpo, lo acompaña. Le recuerda lo que ya sabía hacer. No lo reemplaza, lo apoya. No me malinterpretes. No estoy en contra de la medicina, pero he vivido lo suficiente para saber que lo más sabio a veces no está en una receta, sino en escuchar al cuerpo y cuidarlo con respeto. Y este aceite, al menos en mi caso, hizo justo eso. Hoy, meses después de aquella primera cucharadita que tomé con desconfianza, puedo decir que el aceite de sésamo negro forma parte de mi vida. No como una moda, ni como una superstición, sino como un hábito firme, sencillo y profundamente útil. Mi rutina es simple, una cucharadita cada mañana, en ayunas, antes de tomar el desayuno. Lo tomo solo, sin mezclar con nada, aunque hay quienes lo combinan con agua tibia o con un poco de miel. Yo prefiero sentirlo tal cual es. Ese sabor fuerte, casi a tierra, me recuerda que estoy tomando algo natural, sin filtros, sin añadidos. Algunos días también lo uso por vía externa. Me aplico unas gotas tibias sobre las rodillas o los tobillos cuando siento que se avecina un día de más movimiento. Lo masajeo con calma, con paciencia. Es un momento íntimo, como si hablara con mi cuerpo y le agradeciera el esfuerzo. No hay magia, no hay espectáculo, hay rutina y constancia. Eso sí, quiero ser claro, esto no reemplaza una consulta médica. Si estás tomando otros medicamentos, si tienes condiciones como presión alta, diabetes o problemas digestivos, consúltalo con tu médico de confianza. Lo natural no es automáticamente seguro para todos, y cada cuerpo es distinto. Otro consejo importante, si decides probarlo, elige un aceite de calidad. Debe ser prensado en frío, de origen confiable, y envasado en vidrio oscuro para proteger sus propiedades. No compres el más barato, no todos son iguales. Y también quiero que sepas lo que no hace este aceite. No es un analgésico inmediato. No te quitará el dolor en 5 minutos. No hará que saltes de la cama como si tuvieras 20 años. Tampoco te curará si no haces tu parte. Moverte, alimentarte bien, descansar. Este aceite acompaña, apoya al cuerpo, lo nutre, pero tú sigues siendo quien debe cuidarlo. Lo que sí puedo prometerte es esto. Si eres constante, si escuchas a tu cuerpo, y si eliges bien, puede darte una mejora real, silenciosa, profunda, no espectacular, pero suficiente como para devolverte las ganas de caminar, de salir, de vivir con un poco más de ligereza. Y a veces,
Eso es todo lo que uno necesita. Con el tiempo, me di cuenta de algo importante. No era solo el aceite. Aunque fue el punto de partida, lo que realmente marcó la diferencia fue la suma de pequeñas decisiones que fui tomando después. No todas al mismo tiempo. Algunas nacieron del impulso, otras de la necesidad, y muchas de la simple curiosidad por ver qué más podía mejorar. Empecé, por ejemplo, a moverme más. Nada heroico. Solo caminar un poco más cada día. Si antes me sentaba todo el día, ahora me levantaba cada hora a dar unas vueltas por el pasillo. Si antes evitaba las escaleras, ahora las subía despacio, con cuidado, pero sin miedo. Descubrí que el cuerpo, incluso en la vejez, agradece el movimiento. A veces duele al principio, pero luego responde con gratitud. También presté más atención al descanso. Me acostaba más temprano. Apagué la televisión antes. Dejé de llevarme preocupaciones a la cama. Entendí que el dolor se intensifica cuando el cuerpo está agotado y mal dormido. Dormir bien no solo alivia el cuerpo, te da ánimo, claridad y paciencia. ¿Y la comida? ¿Qué tema ese? No hice dietas estrictas, pero reduje los fritos, las harinas blancas, los azúcares innecesarios. Agregué más vegetales, frutas, semillas y sobre todo, alimentos que ayudan a reducir la inflamación. Cúrcuma, jengibre, aguacate, nueces. No fue difícil, solo se trató de escoger mejor, no comer menos. Todo eso sumó. No lo vi de inmediato, pero después de unas semanas noté que me dolía menos el cuerpo y también me pesaba menos la vida. Porque cuando uno se cuida, aunque sea con gestos simples, se siente más dueño de su camino. Y entendí una gran verdad. No es solo el aceite, es también cómo uno decide cuidarse. El aceite fue el empujón que necesitaba, pero lo demás fue voluntad y constancia. Un cambio pequeño, sumado a otro y otro. Eso es lo que realmente transforma. Y si me estás escuchando ahora y piensas que es tarde, te lo digo con el corazón en la mano. Nunca es tarde para empezar a tratarte con respeto. Hoy miro hacia atrás y no puedo evitar pensar en todo el tiempo que pasé creyendo que el dolor era algo con lo que simplemente tenía que aprender a vivir. Me lo dijeron tantas veces. Es normal para tu edad. Ya no hay mucho que hacer. Con los años, el cuerpo se apaga. Pero no. Hoy puedo decirlo con toda la certeza del mundo. No te resignes al dolor. No todo está perdido. A veces lo que más necesitamos no es una cura espectacular ni una medicina cara. A veces, las soluciones están en lo simple, en lo que siempre estuvo ahí, en silencio, esperando a que volviéramos a mirar. Un aceite, un pequeño hábito, un cambio de actitud, una cucharadita de algo que parecía insignificante y que terminó cambiando mi vida. Si estás escuchando esto y has sentido que nadie entiende tu dolor, que nada te funciona, que el cuerpo te está ganando la batalla, quiero decirte algo desde el fondo del corazón. No te des por vencido, porque si yo, con 84 años, logré volver a caminar sin dolor, tú también puedes encontrar algo que funcione para ti. Tal vez no sea este aceite, tal vez sea otra cosa, pero existe y merece que la busques, que lo intentes, que no dejes de cuidarte. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si esto que te conté te resonó, si te tocó alguna fibra, te invito a compartir este video con alguien que lo necesite. Y me encantaría leerte. ¿Has probado remedios naturales para el dolor? ¿Qué te ha funcionado a ti? Déjamelo en los comentarios. Yo los leo todos. Porque al final, lo más poderoso no es solo sanar, es sanar sabiendo que no estás solo.